Extra urgente. El Patriota le da un ultimátum a Ronald McDaniel. El presidente Johnson revela campaña de recaudación de fondos para hacer crecer a la mayoría. El senador de Kansas, Roger Marshall, respalda al Patriota como presidente. McCarthy dice Gaetz correrá un destino similar al de Santos. Kamala Harris dice: vamos a tener que ganarnos la reelección. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El presidente patriota aparentemente ha emitido un ultimátum a la presidencia del Comité Nacional Republicano RNC Ronald McDaniel. El patriota, el principal candidato republicano en las elecciones presidenciales del 2024, exigió en una publicación en su red social que el RNC ahorre dinero, cancelando los debates primarios republicanos restantes. El patriota propuso que el dinero podría usarse para detener el robo, haciéndose eco de sus falsas afirmaciones de manejo de los comicios presidenciales al sugerir sin fundamento: la próxima contienda ya está lista. El patriota, que se ha negado a participar en ninguno de los debates primarios, también citó una nueva encuesta publicada por Harvard Cap Harris que lo mostraba con una enorme ventaja sobre sus oponentes republicanos y una ventaja creciente sobre Joe en una hipotética revancha. El patriota sugirió que el RNC debería someterse a una renovación que podría incluir la destitución de McDaniel del liderazgo si no se cumplía su demanda de cancelar los debates. Grandes encuestas recién publicadas, las mejores nunca. Harvard Harris Trump 67%, DeSantis 9%, Bill Bryan 8%, Ramaswamy 5%, Christie acabado en el agua, un perdedor total, escribió el patriota. El RNC debe arrojar dinero en debates sobre los ratings más bajos de la historia, continuó. Úselo contra los demócratas para detener lo que nos están haciendo. Si no, renovar el RNC ahora mismo. Durante un debate primario republicano a principios de este mes, el candidato Vivek Ramaswamy denunció a McDaniel por permitir que los republicanos se convirtieran en un partido de perdedores, señalando que el partido ha perdido o ha tenido un desempeño inferior en elecciones nacionales de alto perfil desde el 2018, un año después de que ella se convirtiera en presidenta. McDaniel también enfrentó críticas por continuar impulsando un mensaje anti-no nacimiento, a pesar de que algunos afirmaran que la postura del partido es responsable de sus recientes fracasos electorales. Incluso el patriota, que a menudo promociona su papel en la Corte Suprema al invalidar el derecho nacional al no nacimiento al anular Roe v. Wade, ha argumentado que la cuestión le costó a los republicanos en las elecciones. El patriota ha criticado repetidamente al RNC por seguir adelante con los debates, negándose a participar en cualquiera de los eventos, citando sus altos números en las encuestas y afirmando que todos los estadounidenses han estado clamando por un presidente de inteligencia extremadamente alta. El mes pasado, los principales asesores de la campaña del patriota exigieron que se cancelaran los debates restantes para que el RNC pudiera reorientar su personal en ayudar al patriota a derrotar a Joe en 2024, según un medio. La encuesta Harvard Caps Harris publicada el día de ayer encontró que el patriota es la primera opción del 67% de los republicanos para la nominación republicana de 2024, y todos sus oponentes en las primarias languidecen en un solo dígito. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quedó en segundo lugar con un 9%. La ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, obtuvo un 8% en las encuestas. El empresario Ramaswamy con un 5% y el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, con un 3%.
La encuesta realizada mostró que el patriota estaba aventajando a Joe por 7 puntos en una contienda electoral general cara a cara, frente a una ventaja de 5 puntos en octubre. Sin embargo, el 11% de los encuestados dijo que todavía estaba indeciso. De otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, anunció ayer el lanzamiento de un comité conjunto de recaudación de fondos, una vía para recaudar hasta $850,600 de los principales donantes del Partido Republicano y dirigir esos fondos a docenas de candidatos y comités. El esfuerzo, llamado Hacer Crecer la Mayoría, inyectará dinero a 70 entidades, incluido el Fondo de Liderazgo del Congreso, el Comité Nacional Republicano y el Comité del Congreso Nacional Republicano. Los beneficiarios también incluyen comités de 25 patriotas del NRCC, los titulares más vulnerables del Partido Republicano, 16 rivales del Partido Republicano en distritos seleccionados por el NRCC y 10 fondos nominados en distritos seleccionados por el NRCC, según el comunicado. También alimentará a 20 partidos republicanos estatales en estados en disputa, así como a la campaña de reelección de Johnson y al liderazgo del PAC. El presidente Johnson se ha puesto manos a la obra para garantizar que los republicanos en distritos críticos tengan los recursos que necesitan para lograr la victoria, dijo Billy Constangi, director ejecutivo del equipo Johnson. El orador está comprometido a hacer crecer nuestra mayoría y la creación de este nuevo comité conjunto de recaudación de fondos demuestra que está comprometido a hacer su parte para ayudar al equipo. Es la mayor incursión de Johnson en la recaudación de fondos mientras intenta ocupar el lugar del expresidente Kevin McCarthy, republicano por California, quien fue un prolífico recaudador de fondos para el NRCC y el CLF. McCarthy se comprometió el mes pasado a ayudar al equipo de Johnson con la recaudación de fondos y la transición después de la prolongada batalla de oradores. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Luisiana, adelantó a Johnson en la recaudación de fondos al anunciar su comité a principios de este mes. El Fondo de Liderazgo Scalise 2024 puede recaudar hasta $586,200 de donantes individuales y apoya a más de 50 titulares, candidatos y comités del Partido Republicano, incluidos el CLF y el NRCC. Scalise fue el primer candidato a presidente, pero se retiró antes de la votación del primer piso. De otro lado, el senador Roger Marshall, republicano por Kansas, no solo respalda al presidente patriota para la presidencia, sino que también pide el fin de la farsa de las primarias políticas. El país agrícola está pasando apuros, publicó Marshall el día de ayer en la red del Pajarito. Cada día el sueño americano está cada vez más fuera de nuestro alcance. Necesitamos un líder en la Casa Blanca que dé prioridad a Estados Unidos y que luche por las familias en Ireland y los valores por los que vivimos, mientras otros intentan imitarlo. Solo el patriota podrá volver a encaminar nuestro país. Marshall terminó su declaración a los medios conservadores con un llamado a los principales rivales del patriota a unirse detrás de su candidatura para centrarse en derrotar a Joe. Es hora de que el Partido Republicano se una detrás del patriota, concluyó Marshall. Terminemos con la farsa de las primarias políticas y centrémonos en retirar a Joe. Joe fue un foco clave en la declaración de respaldo de Marshall al patriota. Desde el día en que Joe puso un pie en la oficina oval, esta Casa Blanca declaró la pugna a la agricultura estadounidense y a la independencia energética estadounidense en pos de su agenda del Green New Deal y sus mandatos sobre vehículos eléctricos, comienza el comunicado. En medio del liderazgo totalmente ausente de Joe, también ha abandonado por completo nuestros valores cristianos y socavando nuestros derechos constitucionales. De otro lado, el representante Kevin McCarthy, republicano por California, en una entrevista, sugirió que la investigación ética en curso sobre el representante Matt Gaetz, republicano por Florida, tiene el potencial de ser paralela a la situación del representante George Santos, republicano de New York. Durante la entrevista, McCarthy afirmó
Creo que una vez que se presente esa queja de ética, él podría tener el mismo problema que Santos. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes investigó a Gaetz y se cree que la investigación se centra en acusaciones de conducta sexual inapropiada y otras conductas inapropiadas, informó el Post. Esta investigación ocurre en el contexto del reciente informe del Comité sobre Santos, quien enfrenta una acusación formal de 23 cargos y acusaciones de malversación de fondos de campaña para uso personal. Al defenderse de la investigación de ética, Gaetz ha declarado públicamente: «Soy el hombre más investigado en el Congreso de los Estados Unidos. Parece que el interés del Comité de Ética en mí aumenta y disminuye en función de mi relación con el orador». A pesar de extensas investigaciones federales, Gaetz no ha sido acusado. La Comisión Federal Electoral también lo absolvió en agosto de utilizar fondos de campaña para gastos legales relacionados con estas investigaciones. Exonerado de nuevo, voto 5-0, tuiteó Gaetz después del veredicto. De otro lado, Kamala Harris dijo a un medio ayer que ella y Joe tendrán que ganarse la reelección en medio de los malos resultados de las encuestas nacionales. «Tendremos que ganarnos la reelección», dijo Harris al medio CNN cuando se le preguntó sobre encuestas recientes que muestran que Joe está rezagado en las elecciones presidenciales del 2024. «No hay duda al respecto», dijo. Aunque Joe restó importancia a las preguntas sobre encuestas recientes, con un comentario de que hay más encuestas que lo muestran derrotando al patriota que perdiendo contra él, Harris expresó su preocupación. Cuando se le preguntó sobre su papel en la campaña, Harris dijo: «Para ser honesto, no he comparado este ciclo con lo que han hecho vicepresidentes anteriores en una reelección, pero tengo un gran sentido del deber y la responsabilidad de hacer todo lo que pueda, de estar donde está la gente, y no solo de hablar con ellos, sino también de escucharlos y hacerles saber lo que hemos logrado». Harris añadió: «Es absolutamente correcto que en una democracia con elecciones libres y justas, los candidatos, las personas que quieren continuar en el liderazgo, tengan que exponer sus argumentos y hacerlo de manera efectiva. Y eso significa comunicarse de tal manera que se recibe el mensaje sobre los logros y lo que nos importa». Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.